Mi nombre es Daniel Mancilla Muñoz, soy profesor de Derecho Civil para la carrera de Contador Público Nacional de la Universidad Nacional de Salta. En el video del día de hoy vamos a desarrollar lo que sería la parte introductoria de la unidad número 5, tratando de desarrollar lo más amplio posible dentro de lo que nos permite el tiempo corto que usamos del video. Nosotros veníamos desarrollando en las unidades anteriores con relación a la persona diferentes atributos de la persona. Ahora en esta unidad vamos a desarrollar patrimonio. Considerado el patrimonio como un atributo de la personalidad, entonces ahí tomamos la teoría clásica o la teoría subjetivista de la persona, del patrimonio, y que lo considera un atributo de la personalidad y que por este atributo de la personalidad se le reconoce la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Cuando nosotros queremos definir al patrimonio o cuando tenemos que definir al patrimonio, vamos a decir que el patrimonio es el conjunto de bienes de apreciación económica de una persona humana o de una persona jurídica con el cual y a través del cual, por los medios económicos y financieros, puede conseguir los fines de esta persona. Tendríamos que hacer una pequeña distinción ahí cuando hablamos de patrimonio, de este conjunto de bienes de apreciación económica, que en ese conjunto nosotros podemos hablar de una universalidad de hecho o de una universalidad de derecho, que es la teoría que nosotros tomamos para definir el patrimonio. Como teoría, o considerándolo como una universalidad de hecho, es un conjunto de cosas que ustedes reúnen en una biblioteca, los libros que están ahí, esa es una universalidad de hecho, ¿sí? Nosotros, por actos o por disposiciones personales, reunimos en un espacio y en un lugar cierta cantidad de libros. Esa es una universalidad de hecho, la dispuso el hombre. Cuando hablamos del conjunto como universalidad jurídica, es el derecho el que nos determina cuál es ese conjunto o cuáles son esos bienes que forman esa universalidad de derecho. Ahí es donde nosotros consideramos el patrimonio. Tenemos definido el patrimonio y lo consideramos el patrimonio entonces como esta universalidad de derecho. Esta universalidad de derecho también tiene un atributo o una característica, más que un atributo, una característica importante, que esta universalidad no es abstracta en el sentido de que todos los bienes o todas las cosas que están dentro de ese patrimonio lo hacen ser patrimonio. Porque lo que consideramos ahí en realidad es la posibilidad de que existan ahí los derechos que tiene una persona con relación a ese patrimonio. Siempre estamos hablando de personas humanas y de personas jurídicas. Entonces, ahí el patrimonio considerado como esa universalidad de derechos no considera si hay X cantidad de dineros, X vehículos y inmuebles o bienes muebles, sino que considera el derecho que hay sobre ellos, porque los inmuebles, los muebles, el dinero, el vehículo pueden aparecer o desaparecer a lo largo de la vida de una persona, pero sin embargo el patrimonio nunca va a desaparecer. Ahora sí, cuando hablamos de características del patrimonio, vamos a decir que el patrimonio tiene 4 características importantes: de que es único, de que es necesario, de que es inalienable y de que es imprescriptible. Cuando decimos que es único, ahí tenemos que considerar una breve excepción. Hay patrimonios especiales que puede constituir una persona humana o una persona jurídica y en consecuencia el patrimonio podría ser 1 o podría ser 2, ¿sí? Pero sin embargo ese patrimonio especial que se constituye cuando se invierte o se constituye una persona jurídica en una sociedad, como ser un socio, en ese caso no es que tenga 2 patrimonios iguales, sino que tiene un patrimonio y un patrimonio especial, ¿sí? El patrimonio que constituye como atributo de su personalidad y el patrimonio especial que él destinó parte de su patrimonio para constituir esa nueva persona jurídica. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, también considerándolo con estas características de único, inalienable, imprescriptible, inembargable, a lo que estamos haciendo referencia es al hecho de que como atributo de la personalidad no se va a perder por el no uso o por el transcurso del tiempo donde la persona no esté utilizando ese patrimonio. El patrimonio sigue estando, sigue existiendo, ¿sí? Nosotros vamos a considerar partes así como importantes. Cuando decíamos de que el patrimonio es inseparable de la persona o que el patrimonio como este atributo no puede existir persona sin patrimonio, ahí estamos diciendo esto de que es inseparable en el sentido de que si yo puedo vender o si alguien vende parte de sus bienes o parte de las cosas que integran ese patrimonio,
el patrimonio no es que se va a perder por el todo, únicamente se desafecta o sale una cosa o un bien del patrimonio. Porque nadie puede transmitir ni nadie puede transferir su patrimonio in totum, por el total, ¿sí? A pesar de que podemos deshacernos de todos los bienes que hoy tenemos derecho o de todos los bienes que hoy usamos el derecho de dominio, sin embargo, vamos a seguir manteniendo, por esta condición de persona, la posibilidad de adquirir otros bienes, otras cosas y en consecuencia seguir engrosando o seguir disminuyendo los bienes que existan dentro del patrimonio. ¿Se comprende? Características que nosotros vamos a considerar con relación al patrimonio en esta unidad son las que contempla el Código Civil y Comercial a partir del artículo número 15, y vamos a considerar que si decimos que el patrimonio es el conjunto de bienes materiales e inmateriales susceptible de valor económico, ahí tenemos dos cosas o dos tipos en realidad. El principio, lo que sería el género bienes. Cuando hablamos de bienes estamos hablando de bienes materiales e inmateriales, y cuando hablamos específicamente de bienes materiales como especie, ahí estamos haciendo referencia a las cosas, ¿sí? El Código Civil y Comercial fragmenta en tres partes lo que nosotros podríamos considerar bienes, y existen los bienes que nosotros tenemos o podemos darle esa apreciación económica, ese valor pecuniario, a lo que se denominan bienes patrimoniales. Dentro de esos bienes patrimoniales hay una clasificación de lo que se denominan personales, reales e intelectuales. Estas tres unidades nosotros las vamos a ir desarrollando en otras unidades como de manera más específica. Después, en una segunda clasificación, lo que serían los extrapatrimoniales, aquellos bienes que no se pueden disponer o que no tienen un valor económico y por ende están fuera del mercado, considera de manera particular a dos el Código Civil y Comercial, y a uno, el primero, es con relación a las disposiciones sobre el propio cuerpo. Cuando habla de lo que se puede disponer o qué es lo que se puede hacer con el propio cuerpo o con las partes, órganos del cuerpo humano, es donde se establece un límite y únicamente se le reconoce al cuerpo humano o a las actividades o a las cosas que se pueden hacer con relación al cuerpo humano, que tienen que tener un fin científico, que tienen que tener un fin humanitario y que siempre tiene que estar cuidado la integridad psicofísica de la persona. Salvo excepciones, donde se considera como excepción cuando se puede disponer de partes del cabello, cuando se vende cabello, se vende pelos para hacer pelucas, entonces ahí sí se está haciendo una disposición de eso y podríamos considerarlo cosa, ¿sí? Pero sin embargo, en la generalidad, el cuerpo humano no es considerado patrimonial, entonces se denomina extrapatrimonial. Y lo segundo que consideramos son los derechos personalísimos o los derechos sobre el estado de las personas, los cuales tampoco tienen posibilidad de estar dentro del mercado, ¿sí? Las relaciones de familia, piensen ustedes entre el vínculo o la filiación, padre, madre, hijos, hijas, ese vínculo se encuentra fuera del comercio, es extrapatrimonial. Y un tercer agregado, el de los bienes colectivos. En el año 1994, cuando la Constitución Nacional reconoce y brinda jerarquía constitucional a todos los tratados internacionales, se incorpora ahí uno de los derechos considerados actuales y considerados vigentes, y es el de los bienes colectivos. En los bienes colectivos nosotros podríamos considerar o contemplar a la propiedad que tienen las comunidades originarias, también podemos considerar al medio ambiente, a las energías, a la competencia, todo esto como bien colectivo que no le corresponde en propiedad a una persona, sino a la comunidad que hace uso y que se beneficia de eso, ¿sí? Cuando ahora nosotros entramos a clasificar a las cosas en sí, vamos a hacer una distinción, o va a ser importante que ustedes, cuando empiecen a ver las cosas que consideramos dentro del patrimonio, que las cosas tienen una clasificación, y dentro de esa clasificación vamos a encontrar cuáles se dividen y cuáles no, pero dentro de cada una de las clasificaciones de las cosas es importante que ustedes resalten cuál es la diferencia, para qué consideramos o para qué hay que distinguir una cosa de otra, ¿sí? Por ejemplo, entremos a la primera clasificación. Cuando nosotros hablamos de cosas, la primera clasificación que trae el Código Civil y Comercial es cuando distingue las cosas entre muebles e inmuebles,
¿sí? Esta distinción entre muebles e inmuebles tiene una importancia y una trascendencia en el ámbito jurídico, en el sentido de que si nosotros hablamos de muebles o si hablamos de inmuebles, es una ley aplicable diferente para cada uno de ellos. Así también como el tipo de contratos que se puede realizar con uno y con otro, o las obligaciones que pueden adquirir y contraer las partes con relaciones a eso. Por eso, cada vez que nosotros hablemos de una clasificación de cosas, es importante que ustedes distingan cuál es la importancia o la trascendencia más allá, ¿sí? Vamos en concreto. Cuando decimos que las cosas son muebles, el Código Civil y Comercial considera muebles aquellas que se pueden transportar de un lugar a otro por una fuerza propia o por la ayuda de otro, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en que podemos trasladar de un lugar a otro una silla, estamos hablando de una cosa mueble porque se puede trasladar. Y cuando dice por fuerza propia, estamos hablando de los semovientes, del ganado y de muchas veces de aquellos que utilizan la fuerza o la propulsión, como una moto, un auto, ¿sí? Un camión, son cosas muebles. La distinción o la oposición, digamos, se encontraría en las cosas inmuebles y considera el Código Civil y Comercial que las cosas inmuebles son aquellas que se encuentran adheridas al suelo o que se encuentran por debajo del suelo, salvo excepción, la excepción ahí es las que se encuentran, que hayan sido colocadas por el hombre. Todo aquello que fue colocado por debajo del suelo por el hombre no es inmueble, sigue manteniendo la calidad de mueble. También hace otra distinción el Código Civil y Comercial al decir que las cosas inmuebles pueden ser de dos tipos. Pueden serlo por su naturaleza, como el propio suelo, o por accesión, aquellas que fueron adheridas a través del tiempo o por la propia fuerza o por decisión del hombre. Cuando ustedes piensan en inmuebles o cuando nosotros en general utilizamos la palabra inmueble, lo primero que se nos viene a la mente o la primera representación gráfica que podemos hacer es el de una casa, ¿sí? Decimos inmueble, casa. Y en ese inmueble hay una accesión, ¿sí? Porque hubo ladrillos, que son cosas muebles, que fueron adheridas al suelo. Hubo puertas y ventanas, también cosas muebles, que fueron adheridas al suelo. Y desde que se encuentran adheridas, desde que están ahí y constituyen o integran lo que forman parte, a partir de ese momento son inmuebles, porque una puerta sacada de la casa no tiene ninguna utilidad más que el de haber servido de puerta para esa casa, ¿sí? Entonces consideren por ahí, cuando hablamos de inmueble, es todo esto que el hombre decidió y agregó e incorporó al suelo y constituye un todo con él, ¿sí? Cuando nosotros hablamos también de cuál es la importancia que ustedes tienen que distinguir entre una y otra, supónganse un inmueble ubicado en Tartagal, si tiene que utilizar algún tipo o si tiene que realizar cualquier actividad, la aprobación del plano, el pago de impuestos o de tributos, todos esos van a estar regidos por las leyes locales de donde se encuentra el inmueble, ¿sí? Cosa diferente sucede con el mueble. La silla, la computadora, el celular que ustedes trasladan de un lugar a otro, cosa mueble, va a tener la ley aplicable del lugar donde se encuentre o donde la tenga su propietario. Si el propietario se encuentra en Tartagal, tendrá que aplicarle las leyes, las ordenanzas, los decretos que existan y que rijan en Tartagal. Si ustedes se trasladan a otra provincia, se trasladan a otro país, con relación a esa cosa mueble, van a tener que aplicarle la legislación del lugar donde se encuentre la cosa. ¿Se comprende? Entonces la distinción es como un poquito más allá. Al mismo tiempo es con relación a la inscripción. Cuando nosotros hablamos de cosas inmuebles, la inscripción registral es importante e imprescindible. Después de su transmisión o de su transferencia por un instrumento, que ese instrumento casi siempre es un instrumento público, una escritura, esa escritura también tiene una inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Todo este trámite administrativo no lo requiere la cosa mueble. Usted va hoy a una mueblería, compra una silla, se lleva la silla. Por contraprestación, entrega el precio, paga, recibe la factura, el recibo y se va a su domicilio con la silla, ¿sí? No tuvo que hacer ningún trámite administrativo adicional o además de eso, inscribirlo en algún lugar. Acá abrimos un paréntesis un segundo. Hoy en día existen cosas muebles
suntuarias, cosas muebles que son muy costosas y que sí tienen algún tipo de registración y que sí tienen un cuidado similar al de los otros. Pensar, por ejemplo, en los vehículos, ¿sí? El automóvil como cosa mueble también necesita una inscripción. También se realiza por medio de un instrumento público y tiene una inscripción, ¿sí? A pesar de no estar adherido al suelo, tiene una inscripción. Pero ¿qué es lo que consideramos ahí? El valor económico de cada una de estas cosas. Cuando nosotros hablábamos de clasificaciones de los bienes y las cosas, la otra clasificación importante que vamos a considerar es la de aquellas cosas que pueden dividirse y no. El Código Civil y Comercial, en el artículo 228, en 2 partes, divide aquellas cosas que son divisibles y aquellas que no. Cuando hablamos de cosas divisibles, ustedes dicen, ¿indivisible es algo que se puede dividir? Sí, perfecto. Ahora lo que nos interesa a nosotros, o lo que le interesa al Código Civil y Comercial de manera específica, es cuando esa cosa se puede dividir, pero al mismo tiempo en esa división que se hace, cada parte dividida sigue manteniendo suficiente calidad como para identificarla con el todo. Nosotros pensamos en que las cosas son divisibles siempre y cuando pueden separarse, fragmentarse y cada una de sus partes siguen conservando la calidad necesaria o siguen conservando la autonomía que le hace ser y que sigue conservando cada uno de los valores y de la importancia de ello. Ahora, la cosa va a ser indivisible cuando su fraccionamiento se vuelva antieconómico, al margen de que no se pueda realizar porque físicamente no pueda dividirse o no pueda materialmente fragmentarse, pero que si fragmentado, cada una de sus partes no vale, ¿sí? No valen en el conjunto. El ejemplo típico es el del automóvil. Un vehículo, un automóvil, se puede dividir, pero la división de las ruedas por un lado, de las puertas por otro y del motor por otro, vuelven a la cosa en antieconómica. No es útil, no sirve. Nosotros ahí vamos a considerar que el automóvil es una cosa indivisible, ¿sí? Porque cuando separamos cada una de sus partes, la misma pierde sentido y deja de ser válida. ¿Para qué se considera también como importancia con relación a la divisibilidad o indivisibilidad de las cosas? ¿Para qué tipo de obligaciones puedo contraer? Cuando nosotros hablamos de una obligación en la cual la parte deudora va a cumplir de manera continua, pero sin embargo no lo va a cumplir en el todo, sino en partes o en cuotas, tenemos que hacerlo de modo tal que la división permita cumplir. Si tiene que entregar un auto, evidentemente que nosotros vamos a necesitar que el día 25 de mayo entregue el auto, ¿sí? No que el día 25 de mayo entregue la rueda, que el 25 de junio entregue el motor, que el 25 de julio entregue los asientos, ¿se comprende? Porque ahí estamos hablando de algo indivisible que tiene que ser cumplido en el todo. Esta es como una división bastante, como una característica bastante importante de las cosas que son divisibles e indivisibles. Y en consecuencia hay ciertos contratos que se pueden celebrar y otros contratos que no. Una característica importante con relación a esto es cuando ustedes determinen también cuál es la ley aplicable, ¿sí? Y si esto perjudicó o no perjudicó a alguna de las partes al momento de la celebración de la obligación o de la celebración del contrato. Otra clasificación de cosas es la que distingue entre cosas principales y accesorias. El Código Civil y Comercial, en 2 artículos, en el 229 y en el 230, viene a contemplar a las cosas principales y accesorias. Y la accesoria viene por una cuestión de accesoriedad, podríamos decirle, que las cosas accesorias siguen la suerte de la principal. Todo lo que la principal decida, la accesoria va a acompañarlo, esté o no esté. Nosotros ahí, con relación a distinguir qué es lo principal y qué es lo accesorio en algo, al margen del valor que pueda tener, nosotros podemos considerar la importancia o el valor que le haya incorporado la parte. Algo que siempre se explica como, para dar el ejemplo de entre principal y accesorio, podríamos decir en la alianza de matrimonio, ¿sí? De los esposos le entregan una alianza y en la alianza nosotros tenemos el anillo y podemos tener el diamante, la piedra
qué es lo principal y qué es lo accesorio. Acá es lo que tenemos que distinguir, siendo que la piedra tiene un valor mucho más alto que el engarzado, que lo que está sujetando, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que determinar. Pero a nosotros lo que nos interesa en sí es, para el derecho, qué es lo que le interesa cuando clasifica entre principal y accesorio, es cuál es la ley que va a aplicar o cuál es la suerte que va a correr lo accesorio. Si nosotros determinamos el cumplimiento de capital más accesorias o más intereses, nosotros es ahí donde vamos a tener que estipular qué es lo que tendría que haberse cumplido de manera principal. Si de manera principal había que entregar determinada cantidad de mercadería en tal fecha y de manera accesoria había que trasladarla a tal lugar, nosotros en principio lo que vamos a contemplar es que la cantidad de mercadería que se esté entregando, ¿sí? Eso es lo principal. Hay otras clasificaciones más que nosotros la vamos a seguir desarrollando en la unidad, pero lo que sí es importante, o lo que queremos que quede claro en el video, es que ustedes lo que tienen que considerar cuando vean cada una de estas divisiones es qué es lo que nos interesa jurídicamente hablando, ¿sí? ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuál es la competencia? ¿Y qué posibilidad de obligación o de contrato puede celebrarse con ese y no con otro? ¿Sí? Espero que les haya sido de utilidad y estamos en contacto.